Buenos días, iglesia, familia, amigos, que habéis decidido conectaros hoy con nosotros. Cada domingo estamos expectantes por ver lo que el Señor nos trae a través de los testimonios, a través de la palabra, a través de la alabanza. Y hoy no va a ser menos. Yo quiero empezar con un salmo que dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, vosotros, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados, pero el Señor redimirá a los que le sirven, ninguno que se refugie en Él será condenado. Hoy vamos a ver testimonios en los que las personas han vivido tener el corazón quebrantado y cómo el Señor los ha rescatado, les ha vendado, les ha sanado. Vamos a ver testimonios donde han clamado al Señor en momentos de gran dificultad, pero como dice el versículo, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Tenemos maravillosas promesas en la palabra y podemos agarrarnos a Él en esos momentos difíciles. Podemos agarrarnos a su palabra, podemos hacerla nuestra, como vamos a ver hoy en los testimonios. También vamos a tener hoy una recomendación de un libro que yo creo que para estos momentos que estamos viviendo puede ser muy útil. Así es que damos ya paso, iniciamos con alabanza, con adoración al Señor y vamos a sentarnos a la mesa para recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Si recuerdas una sombra aquella vez, cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Canta si es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas una sombra aquella vez que pasaste por las aguas
volviste a nacer. Canta si es así. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Veo tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. Hasta si es así. Veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús al desierto vida das. Na 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 na, 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 na 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 na. Tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo el mundo en fe, veo color en todo. Veo como tú ves y camino en tu luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro. Al desierto vida das y lo vuelves asombroso. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento los planetas formas, Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca,
La vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo en tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Oh, si las rocas te adoran, yo también. Oh, y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Oh, Buenos días, queridos hermanos, el Señor os bendiga grandemente. Hay un profundo agradecimiento, queridos hermanos, en mi corazón, en nuestros corazones, lo digo también en nombre de Cristina, de ver que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está más vivo que nunca, está obrando y trabajando a través de su Espíritu Santo de una forma preciosa, preciosa, queridos hermanos. Lo podemos ver en este tiempo a través de aquellos hermanos que han pasado por enfermedad, por dificultades, y cómo el Señor ¿no? ha extendido de su gracia, ha extendido de su amor. Ha habido una carga llena de un amor precioso a través de la oración, a través de la visita, una visita tan oportuna, tan preciosa. Estoy agradecido al Señor, hermanos, porque estamos en un tiempo en el que tenemos que estar muy, muy firmes. Nuestras raíces tienen que estar profundas para no quedarnos un poco, no despistarnos, que no se quede ningún cabo suelto. Porque cuando hay un hermano que pasa por dificultad, tenemos que estar muy atentos, porque el hermano necesita de nuestro calor, necesita de nuestro abrazo, necesita de que podamos extenderle las ayudas pertinentes. Y la verdad, hermanos, que atravesando por estas dificultades, la verdad es que hemos sentido un amor precioso de parte de la Iglesia, de parte del cuerpo de Cristo, de parte de cada uno de vosotros. Y leyendo la palabra, hermanos, porque el Señor nos está cargando a través de su Espíritu Santo a leer la palabra,
nos está desvelando a orar, a interceder por la Iglesia, a interceder por los hermanos, por esos grupos en los cuales la Iglesia está dividida, esos grupos de hogar tan preciosos. Pues el Señor está poniendo carga para que oremos por cada uno de estos miembros, por sus circunstancias, por ese andar en el Señor de cada uno. Y es un tiempo en el que el Señor nos está hablando a cada uno también. Un tiempo en el que tenemos que estar fortalecidos, ¿no? Como diría Pablo, ¿no? Fortalecidos en el hombre interior, de una forma más que nunca, porque son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles y sutiles para un poco relajarnos, un poco ir dejándonos deslizar, y en el cual el enemigo intenta un poco también, ¿no? Como ya hemos dicho en alguna ocasión, hace su labor, la de siempre, ¿no? Que es matar, hurtar y destruir y interceder la obra y la extensión del reino de Dios. Pues hay una oración de Pablo preciosa, queridos hermanos, que está en Efesios 3:16, y dice así, os la voy a leer. Dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca a cada uno de vosotros, con poder en su ser interior, por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellos y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es un tiempo, queridos hermanos, en el que las raíces de nuestra comunión con el Señor, de nuestra relación con el Señor en tanto a su obra, en nuestro interceder en el Espíritu por la obra de Dios, por su Iglesia, por nuestros hermanos enfermos, por la extensión del reino de Dios allí donde el Señor nos ha puesto. Nuestras raíces tienen que estar más profundas que nunca, porque el agua escasea, porque la dificultad está aumentando en este tiempo en el que no podemos animarnos como nos gustaría de forma física, a través del abrazo, a través de la palabra, pero en el Espíritu. Pablo nos enseña, él también allí enclaustrado en una celda en Roma, que libre en el Espíritu Pablo, cómo intercedía por la Iglesia, para que la Iglesia fuera extendida al reino de los cielos, allí donde estaban, en medio de dificultades tremendas, hermanos, lo sabemos, pero cómo Pablo intercede por el Espíritu, cómo Pablo está fuera de esa celda, intercediendo por su Iglesia, por cada hermano, por cada hermana, allí en Éfeso y en cada lugar donde él enviaba sus cartas. Entonces, queridos hermanos, os envío mi caluroso y lleno de amor, un abrazo y un deseo, hermanos, de que el hombre, que la mujer interior sea fortalecido en vosotros, que esas raíces de vuestra relación con el Señor echen profundidad hasta el mismo corazón del Señor y no nos despeguemos de Él, hermanos, en este tiempo. Os doy besos y abrazos de parte de Cristina, de parte de mi familia, y os queremos mucho. Sois nuestra familia preciosa, la que ora por nosotros, la que vela también por nosotros y a la cual nos sentimos muy, muy unidos, queridos hermanos. Le damos muchas gracias al Señor por cada uno de vosotros, por nuestra amada Iglesia Bethesda. Que el Señor os bendiga grandemente. Buenos días. Pues aquí estoy recuperándome. Pues nada, quería comentaros tanto al grupo de varones como a la iglesia, como al grupo nuestro de oración que tenemos con Paco, José, Cristina, Rafi, Mariose, Ada. Somos ya muchísimos. Pues agradeceros un montón vuestras oraciones, vuestras llamadas, todo, porque ha sido para mí muy duro. Soy joven y después de pasarme esto, pues ha sido un impacto para mí bastante duro, ¿no? A veces así es la vida, ¿no? Nos da todo por culpa nuestra, ¿no? Porque no nos cuidamos y no miramos.
nos encontramos muy fuertes, como yo siempre me he encontrado muy fuerte, y hasta que me ha dado mi aviso, ¿no? No obstante, viendo para el hospital en el coche con mi mujer, le pedí al Señor que me ayudara, ¿no? Me ayudara así con mi familia, con mi hijo, con mi mujer, con mi iglesia, porque yo creo que no era mi momento, ¿no? Me estaba dando un aviso, mi cuerpo, de que había que cambiar de hábitos y de cosas, ¿no? Pero, no obstante, no tuve miedo porque sabía, si me pasaba algo, sabía con quién me iba a encontrar, ¿no? Entonces, pues, no tuve miedo, ¿no? Claro, siempre tenés esa cosa de decir, Dios mío, que me dejo atrás mi familia, mi vida, pero bueno. De todas maneras, me ha valido para recapacitar, para mi dieta, para mis cosas, porque lo necesito. Y nada, agradeceros muchísimo vuestras oraciones, vuestras llamadas, todo. Ha sido una maravilla. Y nada, seguiremos orando por nuestros enfermos, nuestra iglesia, nuestro grupo, que es una maravilla. Y nada, un beso para todos muy grande. Hola, buenos días, hermanos. Me alegraría mucho que todos nos encontrásemos bien. Sería mi ferviente deseo. Pido a Dios que me ayude a compartir con vosotros esta palabra que traigo. Es una palabra de alabanza, o una exhortación, un deseo ferviente, para que nos gocemos en el Señor, porque dice la palabra en el Salmo 22:3 que Dios vive en la alabanza de su pueblo. Y esta mañana traigo para vosotros una palabra hermosísima, un salmo, que os voy a leer seguidamente. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerda y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. La alabanza tal vez la respuesta a la obra de amor y de justicia que Dios ha hecho para con nosotros. No podemos dejar pasar por alto que Dios ha hecho una obra gigantesca en nosotros. Entonces, nuestra respuesta a esa gran obra es nuestra alabanza. Porque recordemos, como decía anteriormente, que el Salmo expresa precisamente eso, la voluntad de su pueblo, de engrandecerlo y de reconocerle. Eso que ha hecho tanto con nosotros, esa misericordia, ese amor, esa justicia, haciéndonos su hijo. Porque nosotros antes andábamos como que no éramos un pueblo suyo, éramos algo extraviado, alejado, y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y esto trae a colación el hecho de que tenemos que entender de una vez por todas que no podemos seguir andando atemorizados, cargando con mochilas pesadas. Hermano, como dijo el apóstol Pedro, arrepentidos, sencillamente arrepentidos. Esa es la respuesta del cristiano, arrepentirse. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte, por su gracia, de ser perdonados. Luego, nuestra respuesta es precisamente esa: alabarle, reconocerle con alabanza. Si alguno de nosotros ha pecado, si alguno de nosotros tiene culpa, porque, hermano, entre nosotros todos sabemos que es justo, no hay uno. Todos somos pecadores. Todos podemos caer en la más absoluta de las miserias. Es una lástima, tristemente, pero tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores arrepentidos.
Que nada impida tu alabanza, querido hermano, sea la circunstancia que sea. Hace tiempo que quería compartiros esto que es tan importante y que tal vez, igual a lo mejor no os edifique lo suficiente, pero yo tengo ese deseo dentro de mi corazón, tenía ese deseo hace ya mucho tiempo de compartirlo. Hermanos, no sustraigamos la alabanza a Dios. Dios se la merece. Es más, Dios en su palabra dice en Deuteronomio 10:21, dice que nosotros, o sea, que Él es, Dios es el objeto de nuestra alabanza. Yo desearía que así fuera, y que dejáramos de, yo sé, cortarnos, andar ahí como intimidados, que nos sintiéramos en libertad para reconocerlo, para bendecirlo, para que Él resulte verdaderamente adorado por nosotros, porque nosotros tenemos mucho que agradecerle. Hermano, os deseo, y más bien os exhorto a que alabemos en libertad, porque ahora es nuestro Dios y se lo merece. Es una alegría, un gozo participar, estar con vosotros. Nuestro deseo de compartir ya esos abrazos, compartir una palabra en directo con los hermanos, hacer la cena, todas esas cosas que no que pasen desapercibidas, porque son cosas muy grandes, ¿no?, que pasan en nuestras vidas, pero ahora ya no pasan, de momento no pasan, y esperemos que esto pues remita pronto y nos podamos encontrar físicamente, porque a pesar de los adelantos técnicos que tenemos, que es una gran ayuda, pero no es como el trato personal con la Iglesia. Y nada, aprovechamos que no tenemos la oportunidad de juntarnos para hacerlo de otra forma, porque así estamos también agradecidos a Dios, que nos ha bendecido. Queridos hermanos, que sepáis que Toñi, mi esposa, está bien, de momento, gracias a Dios. Y a mí también, pues, me ha bendecido. A mi familia también. Y eso también es motivo de gozo y de alegría, porque ha hecho una gran obra en nosotros. Muchas veces creo que más allá, muchísimo más allá de lo que nosotros pudiéramos esperar de nosotros, porque cada uno tiene sus limitaciones y nada, se sorprende. Yo me quedo sorprendido de lo que hace Dios en mi vida y quiero manifestarlo, comentároslo, que estoy muy contento, pero también muy sorprendido de cómo Dios hace las cosas con nosotros y a todos nos cuida y nos bendice, a unos de una forma y a otros de otra. En fin, Él en su grandeza y en su sabiduría sabe o hace lo que bien le parece, porque para eso es soberano. Pero a todos nos ayuda, y esta es una buena ocasión para sentirnos agradecidos por su ayuda, porque muchos seres humanos han pasado pues por unas circunstancias muy adversas. Han muerto familiares suyos, han caído enfermos, han perdido el empleo, y la verdad es que lo lamentamos muchísimo. Por eso yo también oro por su creación, por la humanidad. Me da mucha pena, Señor. Me dan pena los enfermos, me dan pena los ancianos, especialmente también los míos, pero también los ancianos de la Iglesia, que son muy queridos por nosotros. Y nada, desearos, porque estamos al corriente de cómo os va, por la información que nos dan en el grupo que tenemos creado. Y sinceramente oramos por nuestros hermanos enfermos
y deseamos su pronta recuperación y nada más, solamente despedirme con un fuerte abrazo de vosotros hasta que podamos abrazarnos físicamente. Un beso, Iglesia. Hola, muy buenas. Bueno, me encanta este apartado que se ha hecho en cuanto a comunicar los libros que vamos leyendo, que no solo que nos han gustado, sino que nos han servido de manera personal en seguir creciendo, ¿no? Es muy bueno porque así no vamos a ciegas a leer un libro o a comprarlo sin saber si nos va a ir bien o no, así que con lo que vamos aportando unos y otros, pues podemos decidirnos qué libro es el que podemos leer dependiendo de la circunstancia o en el estado en que nos encontremos. Y bueno, yo quería mostraros uno de mis últimos libros que he leído, que se llama Psicología para la vida diaria. Es de la psicóloga Esther Martínez, junto con su marido Eduardo Bracier. Bueno, a mí este libro me ha ayudado en cuanto a mí personalmente, pero además con las personas que tengo alrededor. Fijaros, me gustó la dedicatoria, ¿no? Porque mirad lo que dice. A todos los hijos de consolación. El libro está dedicado así, ¿no? A todos los hijos de consolación, que de forma cuidadosa y con gran misericordia se acercan a los que necesitan ayuda para ser canales de la gracia del Señor, para levantar, animar y proveer de nueva fuerza a los que se han cansado o han enfermado en el arduo camino del diario vivir. Ya nada más que con esta presentación y con esta dedicatoria dices, wow, qué libro, ¿no? Pues sí, está muy bien, tiene 10 capítulos y habla, bueno, de la trilogía que ahora mismo conocemos muchísimo, que es el estrés, la ansiedad, la depresión, el duelo, la amargura, la ira, el perfeccionismo, las relaciones personales problemáticas, el Alzheimer. Es muy práctico, es muy sencillo de leer y está basado en la palabra de Dios. Tanto ella, de cada tema que va tratando, que va hablando, pues se basa siempre en la palabra de Dios. Y luego el marido, al final de cada capítulo, pues tiene una reflexión y menciona pues algún personaje bíblico que vaya de acuerdo con lo que ella ha hablado, ¿no? En ese capítulo. Entonces, la verdad es que te sirve tanto físicamente, porque dan muchos consejos sobre alimentación, deporte, el sueño, hábitos. Y luego pues psíquico, porque como os he dicho, ¿no? Pues habla sobre la autoestima y te aclara también cosas, ¿no? Que en cuanto a uno mismo. Y también espiritual porque, como he dicho, está basado en la palabra de Dios. Entonces, bueno, ya os digo, para mí, además que os digo que es muy sencillo y muy práctico, me ha ayudado, pero además puedo ayudar y a entender mejor tanto a los que tengo cerca de mí como a las personas pues que a lo mejor se acercan por algún problema que quieren que la escuche o que le diga de la forma que animarla, y detectan más pues en ese momento cómo está la persona, ¿no? Así que nada, os animo a leerlo. Os animo no solo a leer el libro, a leer la Biblia, porque en la medida que vamos conociendo a Dios y vamos metiéndolo más en nuestro corazón, pues más nos conocemos incluso a nosotros mismos y al Dios de la Biblia. Y nos ayuda a saber vivir de una manera mejor, ¿no? Y os animo a que leáis, a que extendáis vuestros horizontes. Leer no
Es verdad que a veces cuesta, ¿no? Depende de por dónde estemos pasando, pero no dejéis de hacerlo, aunque sea 5 minutos, 10 minutos al día. Cread ese hábito, tanto los niños, los adolescentes, los mayores, para nuestra mente. Sigamos alimentándonos, ¿no? Y sigamos creciendo mentalmente y espiritualmente, ¿no? Y bueno, quería dejaros una frase que me ha gustado, porque quizás me veo un poco reflejada, porque a pesar de que voy siendo ya más mayorcita, pero me gusta hacer cosas y me gusta seguir creciendo y me gusta seguir aprendiendo, ¿no? Y dice, los años arrugan la piel. Y es una verdad, es algo evidente que vamos viendo cada uno, dependiendo de la edad que tenga, pues se va viendo, ¿no? Es algo que está ahí. Pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Esto es muy importante. Cuando un alma está triste, está apagada, tenemos que animarnos, tenemos que seguir aprendiendo, fortaleciéndonos y creciendo. Así que nada, os animo a que sigáis leyendo. Y este libro es un buen libro para leer y para seguir creciendo. Bueno, os mando un besito muy fuerte, un saludo y bueno, ya mismo nos vemos, como decimos, aunque esto se ve que va para largo. Buenos días, me alegro nuevamente de saludaros por este medio, a todos los amigos que nos visitáis y también a toda la comunidad cristiana que en esta mañana estamos disfrutando de este tiempo delante del Señor, adorando y alabando su nombre y compartiendo todo lo bueno que Él ha puesto para nosotros en este domingo. Me gustaría considerar una palabra que se encuentra en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18. Lo voy a leer en dos versiones, en la Nueva Versión Internacional, por si me queréis acompañar, y en la Reina Valera. Y dice así: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y luego la Reina Valera dice también: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me gusta cómo comienza el texto. Nosotros todos, dice una versión, y la otra dice todos nosotros. De forma que nos interpela directamente, pues tiene que ver con aquellos que conforman el pueblo del Señor, con aquellos que ha sido quitado el velo de sus corazones, como dice en el contexto en 2 Corintios, en el capítulo 3, el verso 16, dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Me gusta porque es un mensaje inclusivo. Todos nosotros todos. Es decir, no hay acepción de personas en este sentido. Todos aquellos que conforman el pueblo de Dios, la familia de Dios. Por lo tanto, es un mensaje para ti, es un mensaje para mí, es un mensaje para todos nosotros. Por lo demás, ya podemos mirar a cara descubierta en el espejo de Dios y ver su gloria. Mirar me habla, queridos, de intimidad. Me habla de contemplación, de estar en su presencia, de pasar tiempo delante de Él. Y es que cuando estás cerca del Señor, cuando estás cerca de Él y le contemplas y entras en intimidad, seguro que se te van a pegar todas las cosas buenas de Dios. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y en este caso se cumple. ¿Por qué? Porque el espejo de Dios, entre otras cosas, nos va a reflejar una nueva identidad como nuevas criaturas.
y nos va a reflejar en nuestra nueva identidad lo que somos, lo que llegaremos a ser y también en lo que nos convertiremos. Pues vamos a ser transformados, como dice, de gloria en gloria, de nivel en nivel, en la misma imagen, dice, por la acción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues pensando en todo esto, recuerdo que cuando yo me convertí, entre otras cosas, pensaba en ser una buena persona, en ser un buen evangélico. Pero me di cuenta en el transcurso que iba caminando que la realidad es que tengo que ser un cristiano, un creyente, un discípulo transformado. C.S. Lewis dice que Dios no nos ama porque seamos buenas personas, sino que nos hace buenos, dice, porque nos ama. Y esto es muy, muy importante, porque podemos decir que la edad cronológica no es sinónimo de madurez emocional, al igual que los años en el Señor muchas veces no son sinónimo de crecimiento espiritual o de madurez espiritual. Hay algunas personas, que con una edad de 25 o 30 años son más maduros emocionalmente que otros que le doblan, podríamos decir, la edad. Y algunos jóvenes son más maduros espiritualmente que otros que llevan muchos años o que son mayores en el Señor. Es verdad que la palabra de Dios nos recomienda hacernos como niños, en el sentido de disfrutar de la fe de una forma genuina, pero también nos enseña y nos dice que no debemos de permanecer en la fe de una forma infantil o inmadura. Existen dos cosas que son diferentes en cuanto a nuestra salvación, aunque forman el paquete que tiene que ver con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Con su salvación. Y la primera es la justificación, que tiene que ver cuando venimos al Señor y depositamos nuestra fe en Él. ¿Qué ocurre? Pues que somos justificados. Dice Romanos 5.1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el que tenemos, dice un poquito más adelante, en el cual tenemos entrada a esta gracia. Y es en ese momento que el Espíritu Santo hace morada en nuestros corazones, llegamos a ser templo del Espíritu Santo y comenzamos a formar parte de lo que es la familia del Señor. Y la segunda es la transformación, que tiene que ver con la santificación. Y en este sentido, esto es un proceso continuo, podríamos decir, y progresivo. Por eso dice la palabra del Señor que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que queda, a lo que está por delante, sigamos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por tanto, al decir que es un proceso, entendemos que es cuestión de tiempo, donde debemos desarrollarnos como hijos de Dios y donde es muy importante nuestra cooperación y nuestra colaboración con el Espíritu Santo, tanto en nuestras acciones como en nuestras decisiones. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¿Para qué? Pues para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y en otro lugar, el apóstol Pedro dice: como hijos obedientes, no os amoldéis a los malos deseos que teníais cuando vivíais en la ignorancia, porque ya no vivimos en la ignorancia. Ahora el Señor se ha revelado a nuestras vidas y nos enseña a través de su palabra
cómo vivir. Por tanto, a la hora de andar, dice el apóstol Pedro que como el Señor es santo, nosotros también debemos de andar en santidad. Y dice, sed santos porque yo soy santo. En este punto creo que es relevante y es pertinente hacernos una pregunta. ¿Cómo trabaja en nosotros el Espíritu Santo? Porque dice el versículo que hemos leído que somos transformados a su imagen por la acción del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que saber que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y es Dios morando en nuestras vidas. Él nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos consuela y nos ayuda en definitiva a lo que es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y una de las funciones o responsabilidades es nuestra transformación, nuestra santificación. Por tanto, es muy importante que entendamos ese proceso como un proceso de tiempo, de madurez, que nos lleva a crecer en el Señor e ir transformándonos, como dice Romanos 8:29, para que seamos semejantes a Jesús. Como dice el texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, podemos decir en este punto que una cosa es la justificación y otra diferente es nuestra transformación. Y como estaba diciendo, la transformación es un proceso. En unos va más lento, se ralentiza, y en otros puede ser más rápido, dependiendo muchas veces de nuestra herencia, dependiendo de nuestra mochila y también, por supuesto, dependiendo de lo que es nuestra obediencia al Señor. Por lo que juega un papel fundamental en nuestras vidas nuestra cooperación y nuestra colaboración, podríamos decir, en nuestras acciones y también en las decisiones que tomemos, que deben de ir en pro de los mandamientos, de la voluntad del Señor para con nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y también el apóstol Pablo en Efesios 4:23-24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de la nueva criatura según Dios, creado en la justicia y santidad de la verdad. Solo el Espíritu Santo, hermano, conoce nuestros corazones y lo más profundo de nuestra alma. Él conoce nuestras heridas, Él conoce nuestro dolor, nuestro pecado también. Solamente Él puede entrar a lo más profundo de nuestro ser si nosotros le dejamos. Él puede entrar a lo más profundo de nuestro corazón y sanar el alma, el espíritu y el corazón. Por eso dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es una obra, hermanos, que no se puede imitar, ni tampoco se puede falsificar, ni se puede copiar. No es algo que se puede manipular, por decirlo así, porque es una obra soberana, no se trata de fachada, no se trata de poner una cara de santidad delante de los demás, porque no es una obra hecha de afuera hacia adentro, sino una obra hecha de dentro hacia afuera.
Y en este punto a mí me gustaría compartir un testimonio personal por mi herencia y por mi mochila, por decirlo así, de esa manera, ¿no? Porque había profundas heridas en mi corazón, y yo creo que todavía estoy en ese proceso, ¿no? Estamos en obra, y el Señor nos va santificando, nos va transformando, ¿no? Y aun en esas heridas, aun en esas debilidades, Él se glorifica y nos ayuda. Por eso dice también el apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y el Señor trajo una palabra hace años a mi vida que me confrontó, que me confortó también y que me sanó. Él envió su palabra e impactó en mi corazón, y yo a partir de ahí entendí muchas cosas. Esa palabra se encuentra en Romanos 5, cuando dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Ahí entendí muchas cosas de parte del Señor, y entendí que había que perdonar y que había que amar como una constante y como un ejercicio diario en nuestras vidas. Y aunque os digo que no es fácil, pues muchas cosas de nuestro yo, de nuestra vieja naturaleza, se van quedando en el camino y van muriendo, porque en definitiva es el trato de Dios para con nuestras vidas. Es el trato donde tú sientes que mueres, pero es un trato donde el Señor quiere levantarnos a una nueva vida de restauración, de sanidad, de liberación, porque sus pensamientos son pensamientos buenos para con nuestras vidas. Y aun en esa debilidad el Señor se glorifica y nos va restaurando y nos va haciendo el Antonio, el Luis, el Juan, el David que Él quiere que seamos. Luego el Señor me dio otra palabra preciosa que se encuentra en Romanos 8:15. Yo recuerdo que fue un tiempo de mucha sanidad y de mucha liberación, donde el Señor habló no solamente a mí, sino a muchos hermanos en la iglesia. Y se encuentra en Romanos 8:15, cuando dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez a estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual decimos, clamamos, querido papá, querido Padre, Abba Padre, donde tú entiendes que el Señor te ama con un amor eterno, con un amor incomprensible, con un amor incondicional, y sientes que tienes ese querido Padre que cuida, que sana, que comprende y que nos ayuda a andar en el diario, vivir en esa confianza de saber que somos aceptados y que somos recibidos. Esto es precioso, esto es una obra, esto es un proceso, pero un proceso que nos bendice, que nos sana, como estaba diciendo, que nos libera. Por lo tanto, ¿cuál es la medida? Podríamos decir o podríamos preguntar, ¿cuál es la medida de nuestra transformación? ¿Cómo podemos saber si estamos siendo transformados? Dice las Escrituras que por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, así que por sus frutos, por su comportamiento, los conoceréis. Entonces podríamos preguntarnos aquí en este punto, ¿cuál es la medida de nuestra transformación? Y podemos contestar sin duda alguna que son los frutos del Espíritu Santo dándose en nuestras vidas. Por eso Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Podríamos decir, dime cuánto amas al Señor.
y cuánto amas a tu prójimo, y te diré cuánto está siendo transformado. La meta principal de un creyente debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. En cierta ocasión se acercaron a él los fariseos, al Señor Jesucristo, y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume, podríamos decir, lo que es la ley y los profetas. Por lo tanto, la meta principal no son los talentos, que son muy importantes, ni los dones, ni las capacidades, con toda su importancia, sino cómo amamos al Señor y cómo amamos a los demás, frutos de la naturaleza de Dios, que es amor, ese amor ágape, que ha sido derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas, para nuestra santificación, para nuestra transformación. Para mí es más importante cómo amamos a cómo hacemos. Después de años en el Señor, me doy cuenta que es algo básico y fundamental en la vida del creyente. Cómo amas a tu esposa, cómo amas a tus hijos, cómo tratas a tu prójimo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Y ahí tenemos en Gálatas, en contraste con las obras de la carne, las obras sobrenaturales de lo que es el Espíritu Santo. Tenemos el amor y tenemos las diferentes manifestaciones o virtudes, como el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza y que no depende de las circunstancias. C.S. Lewis decía: ¿dónde está puesta tu felicidad? Si las pones en lo que son las cosas pasajeras y que podemos perder, como una casa, o pertenencias como un automóvil o como un trabajo, si ahí pones tu felicidad y lo pierdes, perderás segura el gozo. Pero el gozo no depende, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, no depende de las circunstancias, sino depende de esa salvación tan grande que nos ha sido dada y que podemos disfrutar cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. También tenemos la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor. La paciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho: se me agotó la paciencia, ya no puedo más? Pero el Señor, a través de esta manifestación, nos enseña a soportar, a perdonar los unos a los otros, como Cristo también nos perdonó. La benignidad, que nos habla de gentileza, la bondad, que expresa la naturaleza de Dios a la hora de ayudar y de bendecir a los demás sin distinciones, la mansedumbre, que muchas veces evita que nos ensarcemos en cuestiones que no terminan en bien, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo. La fe, que confía y sabe esperar. La humildad, que no es pensar que eres menos, sino pensar menos en ti mismo. Y el dominio propio, para saber dominar esos impulsos con los cuales el Señor trata. Y como dice las Escrituras, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En cuanto a las diferentes áreas en nuestras vidas que nos pueden estar haciendo mal, como puede ser en la comida, en la ira, en el sexo, en la avaricia, en el dinero, y el Señor trata con nuestras vidas y nos da ese dominio cuando vienen esos impulsos que nos incitan en un momento determinado a llevarnos a donde el Señor no quiere.
Por tanto, hermanos, y concluyendo, ¿qué deciros? Pues que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos transforma en ese proceso precioso, pero también para que seamos agentes de cambio, para que también transformemos allí, en el lugar donde el Señor nos ha colocado, seamos agentes de influencia, que influenciemos de alguna manera lo que es nuestro entorno, dando testimonio de lo que somos en el Señor, luz y sal, y siendo de bendición para aquellos que nos rodean, haciendo el bien como Jesús, cuando estuvo en esta tierra, que iba sanando y bendiciendo a todos aquellos que se encontraban, porque para eso nos ha llamado el Señor. De gracia recibisteis, dad de gracia. Como conclusión, solo queda decir que debemos rendir nuestras vidas si queremos ser transformados en ese proceso precioso para que nuestras vidas maduren y crezcan en el Señor. Tenemos que rendir nuestras vidas al Señor, pidiéndole y dejándole que Él soberanamente transforme nuestras vidas a la imagen del Señor y podamos dar esos frutos preciosos que permanezcan en Él y que otros puedan, al probarlo, ver que son frutos dulces de bendición, de gracia, de todo lo bueno que el Señor ha preparado. Así que con esta palabra yo quiero en esta mañana, muy brevemente, invitarte a que te pongas, a que nos pongamos delante del Señor. Y ahí en tu lugar, o cuando estés en tu devocional y veas que tu vida necesita ese toque, como todos lo necesitamos, que tú puedas decirle: Señor, transfórmame. Transfórmame conforme a la imagen del Maestro, donde yo pueda dar la medida de esos frutos preciosos del amor, de la paz, del gozo, de la mansedumbre, de la humildad, de la bondad, de la benignidad, del dominio propio, para que tú seas glorificado en mi vida. Bueno, pues hasta aquí esta palabra, y os deseo lo mejor en esta semana que viene. Que el Señor os bendiga. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos, tú tocas nuestras vidas, Padre. Queremos seguir creciendo por medio de tu Espíritu Santo. Queremos seguir, Señor, siendo reflejo de Jesús en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias por tu misericordia, Señor. Sigue guiándonos a través de tu Espíritu. Queremos ser fieles siervos, Padre, que muestren los frutos que tú has formado en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues voy a terminar con el texto que Antonio ha usado. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, y no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a llevar todo esto a cabo. Hermanos, nos despedimos ya con ánimo de seguir en contacto durante toda la semana, bien por medio de nuestros grupos pequeños. Esperamos ansiosos nuestro martes de oración con el devocional y todas las peticiones que tenemos. Y que no sea solo el martes, que sea el miércoles, el jueves, que cada día tengamos todas esas peticiones y las llevemos al trono del Señor. Que el Señor os bendiga hoy y el resto de la semana. Amén.
juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en Él. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Oh, 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 oh. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En su gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré,